Hola, ¿qué tal? Les saluda Isabel Cuervo y hoy vengo a contarles lo siguiente. Miren qué interesante lo que está sucediendo. Resulta que Gustavo Petro, sí, Gustavo Petro, el ocupante de la Casa de Nariño en Colombia, propuso ahora en las últimas horas dividir a Colombia en territorios de acuerdo a la condición social de las personas. Sí, escuchó usted bien. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el que se vende como defensor, representante de justamente esas poblaciones menos privilegiadas, ahora resulta que ha propuesto dividir la nación, dividir a Colombia, dividir el territorio colombiano de acuerdo a la condición social de las personas. Es decir, es un segregacionista. Está segregando o por lo menos está proponiendo segregar, dividir, proponiendo arrinconar en determinado o en determinadas zonas de la población a las personas según su condición social. Es decir, que además de todo lo que ya sabemos de Gustavo Petro, nos salió clasista, pero por supuesto que sí, y nos salió segregacionista, pero por supuesto que sí, claro que sí, porque una cosa es lo que ves, una cosa es lo que escuchas en esos monólogos infinitos llenos de mentiras y en donde pulula justamente la egolatría, pero muy vacuos, muy faltos de verdad. Porque diría yo que así piensa exactamente un antilíder, se los decía por todas mis redes sociales, porque alguien que pretende segregar, realizar un apartheid en Colombia, quiere decir que lo que está pensando es justamente reunir determinados grupos sociales según su condición social, así como él mismo lo ha dicho, para poder segregarlos, reunirlos, dividir también todo lo que es el grupo de colombianos en varios grupúsculos o grupos sociales según su condición social. ¿A qué te suena esto? Por supuesto que te suena inmediatamente, no solamente a un disparate, no solamente a una antítesis de lo que dice y es contrario justo a todo lo que hace Gustavo Petro, pero eso no nos aterra, sino que también suena muy parecido a una Agenda 2030 de la ONU, en donde proponen justamente dividir a las naciones, dividir a los grupos sociales, no solamente por su capacidad adquisitiva, no solamente por su condición social, sino también toda clase de división dentro de la división y división infinita de los grupos sociales es conveniente. ¿Por qué? Porque de esta manera vas a enfrentar más a la población entre sí. La tienes ocupada defendiéndose o peleando unos con otros o marcando sus diferencias, no solamente físicas, sino también territoriales, y allí pues avanzan estos antilíderes. Bueno, él como buen antilíder, incapaz de ofrecer soluciones y mucho menos de proponer algo relacionado con crecimiento o desarrollo político-social, pues recurre a esta ideota, les decía yo, ideota del segregacionismo. Es un gran segregacionista. Parece que desde Davos, diría yo, le dieron la orden, le bajaron la orden y le dijeron, mire, se le está acabando el tiempo, pero ya vamos a hablar de eso, y usted no ha hecho nada referente a la agenda que se le ha dicho que debe cumplir. Le dijeron que tenía que avanzar en esa agenda de Davos, en esa agenda 2030 hoy, agenda 2045 de las ciudades de 15 minutos, tal vez. Eso me sonó a mí en primera instancia y así fue como se le ocurrió vender la ideota durante el Congreso de Infraestructura en Cartagena. El segregar está, por supuesto, en su naturaleza, primero ricos contra pobres, hombres contra mujeres y ahora muchísimo más conveniente según la condición social. Entonces, sí hay condiciones sociales, Gustavo Petro, sí hay divisiones, sí hay esas, digamos,
características según el nivel adquisitivo que le permitirían a usted, todo un oligarca de ultraizquierda, dividir o atreverse a dividir a la nación colombiana. Bueno, eso es lo que ha dicho este antilíder. Y vamos a ir compartiendo pantalla para que lo vean. Bueno, ahí lo tienen cuando entró justamente a este Congreso de Infraestructura en Cartagena, a donde disparó semejante disparate. Miren cómo lo reciben, con qué orgullo y con qué cantidad de aplausos. ¡Ay! Silencio total. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿No está entrando el líder del universo, el líder nacional? Pues parece que no. Parece que nadie deseó aplaudir ni recibir a quien con el pecho totalmente henchido jura que es un líder. Bueno, este silencio absolutamente sepulcral, absolutamente notable, absolutamente diciente es lo que ocurrió allí a su llegada al famosísimo Congreso de Infraestructura en la ciudad de Cartagena, llevado a cabo en las últimas horas. ¿Y por qué famosísimo? Bueno, famosísimo porque ya estas palabras han dado mucho que hablar, pero sobre todo mucho que pensar. El que Gustavo Petro esté hablando de dividir a la nación según la condición social. Y es que no hay que olvidar que justamente en las últimas horas este personaje ha aparecido en escena. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que Benedetti esté apareciendo en escena? Bueno, permítanme decirles que ha regresado a territorio colombiano justamente para lograr perpetrar en el poder a Gustavo Petro. Hemos construido una enorme desigualdad territorial en Colombia, decía Petro en ese congreso. Yo sí quisiera otro frente de inversiones, energías limpias, y habló de proyectos de infraestructura hacia las necesidades que tienen las regiones, y bueno, un discurso que además inconexo, pero que al final trató de conectar hablando del agua potable, de la transición energética, de, por supuesto, acabar con el petróleo, no depender en absoluto para las economías fósiles como el petróleo y el carbón, que hay que hacerlo según la misma agenda que le mandaron a mover. Pero, señores, lo más importante que está ocurriendo es lo que ustedes tienen en pantalla. Lo demás es humo. No estamos en campaña electoral por ahora. Así comenzó ese discurso de Gustavo Petro allí en Cartagena, y esa frase ha pasado desapercibida por todos los medios hegemónicos de comunicación, pero es la frase que ha dicho Gustavo Petro ese día en el Congreso, en donde todo el mundo lo recibió en silencio, nadie esperó ninguna propuesta congruente. Se ha hablado muchísimo de las propuestas o de qué dijo y qué no dijo y cómo lo dijo, pero lo realmente importante es esa frase totalmente aplastante con la que abrió ese discurso y dijo: no estamos en campaña electoral por ahora. Y de allí, bla, 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 inconexo, 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 como es usual en él. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que me trajo inmediatamente a la mente lo que debía comunicarles que está ocurriendo en mi concepto, y es el regreso de Benedetti a tierra colombiana. Armando Benedetti no ha regresado ni a desintoxicarse, ni ha regresado a arreglar su matrimonio, ni ha renunciado a la FAO
porque no tuviese una zona de confort con un sueldo extraordinario allí, sino que ha regresado a Colombia para servir como jefe de transición de un final de un gobierno para el inicio de lo que vendrá. A eso ha llegado Armando Benedetti a Colombia y quiero que quede dicho y escrito hoy para que lo veamos en los meses seguideros y veamos si el análisis y el olfato periodístico y por supuesto concatenando información con lo que me llega de algunas fuentes internas, puedo tomar este análisis o esta decisión de comunicárselos hoy a ustedes. Gustavo Petro pretende quedarse y atornillarse en el poder. Se están moviendo algunas fichas relacionadas con la cúpula dictatorial en Cuba y se están moviendo fichas, por supuesto, desde hace muchos meses atrás con la cúpula dictatorial venezolana que la tiene un poco más difícil. Pero como la de Cuba está siempre allí, perenne, nadie la mira, nadie le importa, nadie la nota y desde aquí, desde el imperio, le ayudan a atornillarse y a permanecer allí en el poder en la isla prisión, pues es más fácil por esa vía irse atornillando y formando todo este mecanismo de control de las instituciones y de control del país para poder quedarse en la silla presidencial. Ahí tienen en pantalla las personas que van a hacer noticia desagradable por supuesto, en los siguientes meses y recuerda que te lo dijo Isabel Cuervo. Esta es la foto de cuando justamente anunciaron al país que Benedetti había regresado. Benedetti, el protagonista de cientos de escándalos políticos, o bueno, vamos a decir decenas de escándalos políticos, confirmó que dejaba esa embajada de Colombia ante la FAO en Roma, no porque no le gustase la Dolce Vita, no, lo confirmó por supuesto porque tiene un papel que cumplir en Colombia y es el que les acabo de nombrar. Y lo comunicó un día después de que la Fiscalía justamente anunciara cargos contra los dos presentes, Laura Sarabia, es que me cuesta hasta nombrarla, y Armando Benedetti por la presunta financiación irregular en la campaña presidencial de quien tienen allí, no sentado, tirado, como acostumbra a hacer Gustavo Petro, porque es que él no se sienta, él se tira. Bueno, ahí lo tienen también para que analicen ustedes un poco lo que es la imagen. Haciendo una analítica de imagen, podemos darnos cuenta aquí la tensión que hay entre estos dos personajes que están sentados frente a frente, Sarabia y Benedetti, que por supuesto no solo no se tragan, sino que no se aguantan y se van a clavar los puñales que sean necesarios. Pero aquí la pelea es de una niñita que apenas está comenzando con todas las ínfulas de poder y de grandeza que ya pues la caracterizan, pero está enfrente de un alfil de corrupción política ya consumado como es Armando Benedetti. Mírenla, observen la mirada de Gustavo Petro, sí es un poco diagonal hacia Benedetti porque por supuesto sabe que no es un hombre de confiar 100%, pero le toca porque es el que sabe cómo se mueven los hilos más profundos y putrefactos de lo que es la política en Colombia. Otro detalle importantísimo a tener en cuenta y que me da risa de alguna manera es la cufilla que tiene allí a mano izquierda arriba de cuadro, vean encima de una imagen, tienen una cufilla que es esta prenda icónica para los palestinos, símbolo de resistencia, porque acuérdense que para Gustavo Petro es supremamente importante, sobre todo en el escenario internacional, fungir como el canciller no solamente de Cuba, de los corruptos criminales
de la cúpula dictatorial de Cuba, igualmente de la cúpula dictatorial en Venezuela, sino también de Hamas. A él le encanta hacer este papel en el escenario internacional y realmente que lo ha hecho reiterativamente. Bueno, ahí tiene la cufilla, parece que se la pone en sus momentos de intimidad plena. Bueno, allí vemos esta imagen con gran, digamos, escozor, con gran nerviosismo. Aterró esta imagen a muchos colombianos y no era para menos, porque es que regresa Benedetti para ocupar un cargo como asesor político de Gustavo Petro. Lo dicen así en tu cara, asesor político. Acabo de renunciar ante el presidente para tomar algunas funciones como asesor directo de él. Así lo anunció Benedetti y bueno, se reunió con Petro y Laura Saravia. Ahí lo tienen. Y Saravia, aún directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el DAPRE, pero Saravia va para afuera. Saravia no va a aguantar este pulso. El pulso de Benedetti es más fuerte. El pulso de Benedetti es de dominio total, de corrupción, de décadas y décadas de corrupción política en Colombia. Y, por supuesto, el cambio se ha unido a lo de siempre. Esto no es noticia, ya lo hemos visto, lo hemos notado y, por supuesto, el colombiano ha sobrevivido a esa falsa propuesta de cambio y allí es en donde se han quedado, en lo peor de la corrupción, perfeccionada aún más bajo Gustavo Petro. El polémico político fue polémico siempre. Benedetti siempre ha sido polémico porque todo el mundo sabe la clase de ser humano que es Benedetti. No tiene escrúpulos para hacer lo que sea necesario para llegar y cumplir sus objetivos. Y así se abrazan, y así se besan, y así seguirá pasando. Llegó en calidad de asesor político directo de Petro y, por supuesto, eso es lo que están fraguando. Se necesita un poco más de experiencia de relacionamiento con el Congreso. No solamente es de politiquería o mermelada, dijo Benedetti, como a veces tontamente se ha dicho. Pero bueno, por supuesto, claro que es así. Es politiquería, es mermelada y es experiencia de cómo es que se compran las fichas justamente en ese Congreso que él domina. Paseando por Cartagena, por cualquier lugar sabroso, se los podrá observar. Dijo que había estado 35 días en un centro de rehabilitación para tratar su adicción a las drogas y al alcohol y no tuvo ningún problema, ningún reparo en contárselo al país, porque es que lo hacen de frente, porque ya no pueden esconder sus adicciones. Sin embargo, hubiese llevado de una vez a Petro, pero nada de rehabilitación, mucho de adicciones y seguirán tomando tinto, seguirán tomando café en grandes proporciones. Es una rehabilitación, dijo Benedetti, es una rehabilitación, pero lo que se necesita rehabilitar es al país. Y lo primero que hay que hacer para poder rehabilitar al país justamente es poder salir de estos esperpentos políticos y de estos esperpentos de corrupción. Pero ahí lo tienen y dicho está, para que después no digan que no estaba advertido. Benedetti ha regresado a Colombia para trazar el camino para el atornillamiento absoluto de Gustavo Petro en Colombia. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Soy Isabel Cuervo y nos vemos en la próxima A Tu Propio Riesgo. Bye bye.